Vamos a abrir la segunda mesa de este workshop hoy con editoriales independientes, Independent Publishing. Ya hemos estado hablando un poco en la mesa anterior con Cristóbal Pera, con Leonora Yamén y con Santiago Tobón de esta composición hoy del paisaje editorial latinoamericano, y hoy vamos a hablar ahora más específicamente de las editoriales independientes, y para esto nadie mejor que Ana Gallego Cuiñas, a quien tenemos con nosotros hoy, profesora de la Universidad de Granada, rectora de la Facultad de Humanidades de esta universidad, compañera de trabajos de hace ya muchísimos años en nuestras investigaciones comunes. Ana tiene un grupo de proyectos apasionantes como Femenedit, que es Mujeres Editoras en la Historia de la Literatura Contemporánea Latinoamericana. Trabajado también Ecoedit, por eso la estamos invitando, Editoriales Independientes para el Sistema Literario, que es además un proyecto de humanidades digitales, y también forma parte del grupo de Granada que dirige y coordina el proyecto Letral, Líneas y Estudios Transatlánticos de Literatura. Yo no voy a mencionar todas las publicaciones de Ana que yo les recomiendo leer, pero sí quisiera señalar por lo menos el libro Reflexiones Interdisciplinarias sobre la lectura, la biblioteca y la edición, editado por la Universidad de Granada en 2020, y me interesa también el libro que ha publicado con Mabel Moraña, Markets in Latin American Literature, con Brill el año pasado, donde hay también una reflexión sobre las relaciones entre mercado y literatura. Entonces, estamos en esa misma tónica. Ana es una especialista pues, de la literatura y de las relaciones entre literatura y edición, y en particular de todo lo que concierne a la edición independiente. Además de este campo, trabaja actualmente en otro campo que es fascinante, que es el campo de los festivales literarios y el papel que los festivales literarios están cumpliendo en la circulación de la literatura a nivel internacional y nacional hoy. Ana, te voy a dejar la palabra para que presentes a nuestros dos invitados y lleves tú la conversación de esta mesa redonda sobre edición independiente. Ay, Gustavísimo, muchísimas gracias. Yo en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a mi también querido y admirado amigo Gustavo Guerrero, y también a la Universidad de Brown por la invitación a presentar y a moderar esta mesa redonda que por su temática pues se presta. Me he perdido la sesión anterior, he llegado al final, pero un apasionado y apasionante debate, ¿no? Como he podido comprobar y como comprobaremos seguro a continuación, considerando sobre todo la importancia que tiene para todas y todos los participantes en este workshop el mundo del libro y de la edición, ¿no? Y por el espacio cada vez más importante que está ocupando este tema y este problema en la academia, ¿no? Es algo que venimos trabajando, como ha dicho Gustavo, hace mucho tiempo, y por tanto yo celebro muchísimo el boom, este boom material del tema del mercado editorial en el campo de la crítica latinoamericanista en los últimos años. Por eso es un privilegio y para mí un auténtico placer contar en esta mesa con editores independientes que además conozco bien y a los que sigo mucho, con Guillermo Pijas de Almadía, México, ¿no? Bueno, ahora ya sabemos que Almadía tiene también una pata en España y está desde Madrid, y con Luis Reinaldo Pérez de Luna Insomne, de República Dominicana, que tiene incluida su editorial, su sello en la plataforma Ecoedit, donde tenemos más de 500 sellos independientes a fecha de ayer, que lo comprobé, de América Latina y España, y es como el espacio que más sellos independientes aglutina del mundo hasta fecha de hoy, ¿no? Ambos trabajan en contextos sociales, políticos, culturales y económicos distintos, ¿no? Que comparten muchas líneas de fuerza en común, cuya experiencia se antoja de lo más provechosa para delinear, que es lo que creo que vamos a intentar hacer, lo harán seguro ellos, una cartografía en esta mesa tentativa, por supuesto parcial, ¿no? Siempre en construcción de las prácticas
editoriales independientes en la actualidad, ¿no? Porque finalmente yo creo que la pregunta que convoca esta mesa es ¿qué papel desempeñan y cómo lo hacen las editoriales independientes en la tasación del valor cultural y económico de las literaturas latinoamericanas y caribeñas del siglo XXI, ¿no? O sea, creo que finalmente vamos a estar dando vueltas sobre el tema de la edición y la tasación, ¿no? O el laboratorio del valor de la literatura hoy. Antes de empezar con la primera pregunta, y un poco para intentar responder a este interrogante, me gustaría como partir de dos hipótesis que quiero compartir con Reinaldo y con Guillermo, sobre la idea de que lo verdaderamente nuevo, o sea, una década después del siglo XXI se precipitaron los estudios en la academia sobre nuevas estéticas y sobre lo nuevo en la literatura al albur de la nueva centuria, ¿no? Pero yo verdaderamente creo que lo único nuevo, ¿no? En el sentido material que le da Boris Groys, de la literatura latinoamericana actual, son sus nuevas condiciones materiales de producción. Es decir, la irrupción masiva de las editoriales independientes, de editoriales como Almadía y Luna Insomne en el sector del libro, ¿no? Además por supuesto, también la proliferación de festivales y ferias. Esto ha significado la ampliación y apertura hacia mercados literarios alternativos y diversos, que en algunos casos, por lo menos los casos que hoy nos interpelan, contrarrestan la lógica oligopólica y obsolescente de los grandes conglomerados, poniendo a circular autores, autoras, estéticas y prácticas materiales heterogéneas y en muchos casos vanguardistas. La apuesta de algunas pequeñas y medianas empresas o asociaciones por lo local, por lo comunal, por lo pequeño, por lo menor, ¿no? En el sentido de Deleuze, por escritores y géneros menores, en el sentido de menos rentable, la poesía, el cuento y el ensayo, las escrituras de mujeres y feministas, ¿no? O sea, también creo que ese boom, con todas las comillas, o si queréis con un SIC, de las mujeres escritoras latinoamericanas del siglo XXI está totalmente relacionado también con el boom de sellos independientes. Se publica más y se publica más mujeres. Con la literatura LGTBQ+, que también tiene muchísima relación, con la literatura sobre todo trans travesti, y las obras descatalogadas es la clave del éxito de la edición independiente en la esfera pública, ¿no? O sea, estos sellos, sin duda, han construido un catálogo bibliodiverso y, como digo, vanguardista, también pensando que la vanguardia no es solo una escritura, sino un modo de producción material y un efecto de lectura que disputa la hegemonía del valor simbólico a las editoriales con mayor valor económico, es decir, con mayor capital. No me voy a detener en el controvertido término independiente. Es un término que sin duda ha sido muy discutido. Han corrido ríos de tinta sobre si lo independiente está muy asociado al capitalismo porfordista, sobre si implica neoliberalidad, sellos que prefieren hablar, o sea, perdón, sí, se autodenominan como sellos pequeños, locales, creativos, alternativos, pero pienso que esta contradicción entre resistencia a un término y su paradójico sobreuso, porque a pesar de tanta resistencia se sigue hablando de edición independiente, fue lo que ocurrió también con la etiqueta de boom. O sea, salió con un carácter peyorativo y bélico para hablar de la internacionalización de la literatura latinoamericana, para caracterizar la tensión entre identidad y estética en el mercado internacional, y creo que de alguna manera pasa lo mismo con la edición independiente y que también ahí se produce un proceso contrahegemónico con la edición independiente latinoamericana en relación a España, ¿no? Y justamente muchos sellos como los sellos de los editores que están con nosotros en la mesa aspiran a una simbiosis entre capital estético y económico, como sucedió en el boom, ¿no? Y que, bueno, finalmente seguirán llamándose. Entonces, la primera pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de editoriales independientes, Reinaldo o Guillermo? O sea, ¿qué es para vosotros la praxis editorial independiente? Si es que verdaderamente os sentís identificados con esta categoría.
Bueno, primero, gracias por la invitación. En el caso particular de lo que hacemos nosotros aquí desde República Dominicana, el término es un poco complicado, porque lo primero que yo me he preguntado siempre, que estamos hablando de esto hace años acá, es ¿independiente de qué? Y sobre todo, aquí no hay un mercado editorial, o sea, aquí todo lo que estamos editando, que somos muy pocos de hecho, y que en un momento aquí desaparecieron prácticamente las editoriales y las librerías, y ahora hay como a partir de 2016, 2017, hay como un renacimiento de la vida cultural literaria aquí en Santo Domingo, independiente de qué, si somos nosotros los que estamos creando de alguna manera un sector editorial, un mercado, y yo creo que por eso el término aquí es poco aplicable, de hecho. Ahora, si lo vemos desde otro punto, independiente del Estado, independiente en el hecho de no recibir ayudas de instituciones, por ahí sí podría aquí aplicarse el término. Aquí la editorial más grande y más importante en algún momento fue la Editora Nacional, que es una dependencia del Ministerio de Cultura que publicó en 8 años 600, 700 títulos. Wow. Entonces, estamos hablando de un monstruo que hizo la labor que desde el Estado tiene que hacerse. Pero eso implicaba muchas cosas en cuanto al catálogo que se armó, que por suerte tuvimos ahí a un editor, León Félix Batista, que fue muy abierto, hasta donde alguien puede ser abierto desde una institución gubernamental, porque eso también hay que entenderlo. Pero fuera de ahí, nosotros estamos creando de alguna manera un catálogo, y creo que puedo hablar en conjunto, que se centra mucho en gente joven, en nuevas voces de la literatura dominicana, y en el caso particular de nosotros, estamos rescatando también, sobre todo poesía, gente que de alguna manera está olvidada, y que yo tengo 15 años en un proceso de investigación que nunca se termina, lamentablemente, porque siempre aparece alguien. Entonces, quizás lo de independiente aquí sea que la editorial no depende absolutamente de ninguna institución, de ningún tipo, no recibe apoyo ni ayuda de ningún tipo, y, y que es autogestiva. Yo creo que por ahí sí podría caber en este caso de nosotros el término independiente. Guillermo. Hola, buenas, sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Muchas gracias, Ana, Luis, mucho gusto. Sí, en efecto, para nosotros también el término independiente es problemático, digamos, como de definir o como de encasillarnos en alguna manera. Creo que hay varias definiciones que pueden encajar justo en ese término, ¿no? No depender de una no ser parte de una gran empresa, no depender de ayudas del Estado, hacerlo todo de una manera, no hacerlo tú mismo, ¿no? Que también es un término que se ha utilizado mucho. Pero para nosotros el proceso que intentamos seguir en Almadía tiene que ver con que la selección de los títulos y la capacidad que tenemos de encontrar lectores y todos los procesos intermedios son sumamente personales. Y intentar serle fiel, digamos, como a esos procesos personales y a esa idea que uno se va construyendo, digamos, con el paso del tiempo y serle fiel a lo largo de muchos años. Eso es lo que de alguna manera nosotros entendemos como una edición independiente o la forma en la que hemos tratado de editar. Uno va encontrando conforme pasa el tiempo nuevos mecanismos, ¿no? Para seleccionar lo que publicas, para promocionar los libros, para que tus libros lleguen a otros lectores, pero al final todo está guiado, digamos, por una construcción muy personal de las cosas, ¿no? Que no solo depende exclusivamente de una persona o de un editor, ¿no? Eso también es sumamente importante para nosotros, como esta idea de un editor o editora que construye o ha construido a lo largo de muchos años un catálogo, porque también creemos que en un trabajo sumamente colectivo, ¿no? Aunque cada quien tiene en la editorial tareas muy particulares, ¿no? A desempeñar,
Creemos que todo esto se construye de manera colectiva. Entonces, tal vez esa podría ser alguna definición con la que nos sentimos a gusto y que nos gusta seguir explorando. Y para tirar del hilo, ¿no? que, bueno, habéis puesto también sobre la mesa ambos, ahora empezamos si quieres con Guillermo, cuéntanos o contadnos un poquito más cuál es vuestra política y vuestra poética editorial. O sea, la línea exacta en cuanto a géneros, ¿no? Has dicho, bueno, es algo muy personal, o sea, ya nos ha dado como una visión, un trabajo comunitario y colectivo, pero también en esa selección del valor, o sea, decía antes Reinaldo, nosotros nos decantamos más sobre todo por el valor de lo joven, si en Almería es también así, si los autores noveles o los autores locales y autoras tienen un peso especial, también si hay alguna política en relación al género, traducción, un poco que en líneas generales nos presentaráis vuestros proyectos y vuestras políticas editoriales. Sí, sí, claro, por supuesto. La idea de la diversidad es muy importante para la construcción del catálogo de la editorial. También la idea de irse adaptando conforme también tenemos posibilidad de llegar a nuevos mercados, ¿no? Lo comento porque el hecho de que hayamos llegado a España recientemente ha implicado como cierta revalorización, repensar nuevamente ciertos ajustes en la construcción del catálogo que tenemos. Pero en términos generales, nosotros pensamos que nuestro catálogo es como una casa donde autores muy distintos pueden convivir. Pero hay dos particularidades muy especiales. Intentamos hacer nuevas voces, ¿no? Primeros libros. Eso sobre todo ha sido probablemente el 60-70% del catálogo en los últimos 10 años, que conviven con autores ya con cierto recorrido y con varias publicaciones en distintas editoriales y que ahora han encontrado un espacio en Almaviva, ¿no? Primordialmente hemos publicado la literatura latinoamericana, ¿no? Casi el 85% de nuestro catálogo es literatura latinoamericana. Ha habido traducciones de distintos idiomas. La parte de las traducciones son libros que vamos a incrementar en términos de porcentaje en los próximos años, sobre todo por nuestra incursión en el mercado en España, pero fortaleciendo también justo la publicación de primeros libros. En cuanto a los géneros, publicamos narrativa, publicamos muchísimo cuento, publicamos muchísimos libros de cuento, una colección de poesía que ya suma bastantes títulos dentro de los casi 500 que hemos publicado hasta la fecha. Publicamos mucho ensayo también, y también hay varios libros que no necesariamente encajan en una colección, que son estos como libros un poco híbridos, que también nos gusta mucho hacer, que son una mezcla un poco de géneros, y esa más o menos sería una radiografía más o menos rápida de lo que queremos publicar. Reinaldo, en vuestro caso. Bueno, en el caso de nosotros, aunque yo tengo casi 12 años trabajando con el nombre del Uninsomne, es desde hace apenas 2 que hay una idea como más estructurada y pensando en eso que ustedes hablan de crear una poética de la editorial. De hecho, me ha gustado mucho ese término. Y yo empecé haciendo una colección de poesía esencial dominicana que se llama Cocuyos, y la idea era quedarme solamente con esa colección al principio. Ahí he sacado 4 libros de poetas dominicanos que están prácticamente en el olvido. Algunos de esos libros se publicaron, por ejemplo, hay uno que se publicó en 1944 y la segunda edición la hice yo el año pasado. O sea que hay cosas que están muy fuera de mercado. Pero se empezó a acercar gente a mí con libros, jóvenes, con sus primeros libros. Entonces, yo los 2 primeros libros que leí, yo dije, no, pero esto hay que sacarlo. Entonces tomé la decisión de abrir una nueva colección y que tiene 2 vertientes, esa colección de literatura contemporánea, que son estos primeros libros y reediciones de libros que ya se consideran de alguna manera clásicos de la narrativa y la poesía, pero que no entran en
en esa categoría canónica de esenciales, que también es una cosa muy, qué sé yo, muy personal, de hecho. Entonces ahora llevamos en estos 2 años, llevamos 14 títulos, 4 de poesía esencial dominicana y 10 de literatura contemporánea, en su mayoría poesía, y en su mayoría de jóvenes, que es su primer libro, de muchachos que ese es su primer libro. Eso para mí es muy importante. Yo entiendo que nosotros debemos, ya nosotros estamos mi generación ya tenemos más de 40 años, recibimos una oportunidad en algún momento y yo siento que debemos hacer lo mismo ahora. Se iba a quedar solamente en poesía dominicana, en literatura dominicana, pero ya tenemos a un escritor haitiano en el catálogo y para los próximos meses sale una autora argentina y sale un autor cubano. Y básicamente es cuentos y poesía, pero hay un proyecto para el año que viene vinculado a la novela gráfica en coedición con unos amigos que tienen un proyecto interesantísimo aquí. Entonces, básicamente esa es como el centro del trabajo de nosotros es rescatar, pero también abrir esa primera puerta a gente que uno le ve, de alguna manera uno está vislumbrando lo que puede pasar con ellos. Y aquí están pasando cosas muy interesantes en ese sentido. Entonces vemos que de alguna manera coinciden, ¿no?, en esas poéticas de la edición independiente, Almadía, Luna, Insomne, en tener en su centro o pivotar en torno a valores como el de lo inédito, lo joven y también esos géneros más resistentes, ¿no?, menos comerciales, como la poesía, el cuento, novela gráfica, ¿no? También decía Guillermo, esos libros raros o que son mezclas o que son más resistentes, pero estos valores son también los motores justamente de las ferias y de los festivales independientes, ¿no?, que también han crecido muchísimo, sobre todo a partir de las crisis de principio del siglo XXI, de la crisis económica en América Latina, ferias y festivales independientes como iniciativas locales, colectivas y comunales. No me estoy refiriendo a las grandes ferias del libro, como la Feria de Frankfurt, o festivales como el Hey Festival o la Feria de Guadalajara, que también dan justamente cabida e impulso a estos formatos y a sellos como los vuestros, ¿no?, menos visibles, más anacrónicos incluso, disidentes, que están también muy vinculadas con el activismo cultural, ¿no?, y con el activismo político, muy orientadas a un consumidor que podríamos llamar de contracultura material, ¿no?, si algo así existe. Entonces me gustaría que hablaseis de vuestra experiencia y del papel y de vuestra relación con las ferias y los festivales independientes y del papel que creéis que juega en la promoción justamente de escritores inéditos o noveles, en la venta de libros o incluso en el establecimiento de alianzas, ¿no?, entre diferentes sellos independientes. Si quieres, Guillermo. Sí, sí, bueno, yo creo que este tema es sumamente interesante, ¿no? Ha sido muy importante para la editorial también. Hay una vocación que también nosotros creemos fundamental para publicar libros, que es que siempre queremos encontrarle el mayor número de lectores posible a nuestros libros, ¿no? Entonces, como que en gran medida el trabajo se basa en eso, ¿no? Todo el tiempo, a partir de que el libro sale. Y en un país como México, en donde toda la industria y la cadena de libros están pulverizada, pues uno tiene que hacer una serie de esfuerzos pues por muchos lugares y en muchos lados y todo el tiempo para poder casi llegar casi llegar a fin de mes, ¿no? Como se dice. Y las ferias de libro se han vuelto, y los festivales, y luego todo este mundo de actividades vinculadas al fomento a la lectura. Han surgido en México muchos
clubs de lectura, muchas iniciativas que no necesariamente están vinculadas a un festival o a una librería, sino que se manejan de manera independiente, que al final en su conjunto mueven muchos libros, ¿no? El asunto está en que requiere o que implica un esfuerzo muy grande en términos logísticos sobre todo y en términos de vinculación tener algún tipo de colaboración con todos ellos, ¿no? Pero es necesario hacerlo, ¿no? A diferencia en otros mercados donde, por ejemplo, en España, que las librerías representan un gran volumen, digamos, como de lo que te genera ingresos en una editorial, pues en México uno tiene que hacer estos esfuerzos. Y las ferias del libro en México, pues han sido como decía, un punto muy importante para la editorial. Y algo que hemos visto es que, y que creemos que es sumamente importante, es que la forma en la que tú estableces esa relación con las ferias del libro y con los festivales tendría que ir más allá de solo pensar en qué tipo de evento vas a realizar o qué autor o autora puede ir a presentar qué libro, sino en cómo construyes junto con ese festival y con esa feria un público en ese lugar en específico, ¿no? Entonces creo que es muy importante justo pensar en los públicos. Normalmente lo que se hace con las ferias aquí en México pues es algo muy, muy mecánico, ¿no? Pues hacemos este evento, lo hacemos en esta fecha, lo hacemos, este es el presentador, pero nunca hablamos sobre los públicos y cuáles son los mecanismos adecuados para poder llegarlo. Entonces yo creo que en la medida que eso se puede especializar, que eso se logra sobre todo con esta red de iniciativas independientes de forma más eficaz, es un buen mecanismo para conectar mejor con los lectores. Entonces, pues ha sido sumamente importante para todo el proyecto de Almadía contar con estos espacios. Gracias, Guillermo. Reinaldo. Bueno, en el caso de nosotros, aquí hay una gran feria del libro hecha por el Estado, que es quizá una de las más importantes del Caribe y Centroamérica. Ese ha sido como siempre como un espacio natural para uno presentar cosas, novedades sobre todo, y también sirve mucho para hacer alianzas con gente que viene de otros países. Ese ha sido como en lo que nos hemos centrado últimamente, pero se han empezado a crear eventos independientes en todo el territorio nacional, entonces nosotros estamos tratando de participar lo más que se pueda en esos eventos, y además hemos empezado a hacer alianzas con algunos de ellos para sacar libros para esos eventos. O sea, por ejemplo, en un festival de narradores que se hace en San Francisco de Macorís, que es una pequeña provincia al norte de la República Dominicana, vamos a sacar un libro en homenaje al escritor a quienes ellos le dediquen el festival ese año. Entonces, de alguna manera, yo creo que eso ayuda a crear lectores, que ese es el gran tema creo que de todos nosotros los que estamos editando. O sea, yo creo que la pregunta básica debe ser ¿para quién yo saco este libro? ¿Para quién yo publico este libro? Y muchas veces uno se deja llevar por los gustos personales a veces y saca cosas por encima hasta de la lógica en esta pasión, con la pasión que uno hace esto. Entonces, hemos empezado a participar también en eventos culturales más allá de lo literario. Bazares, eventos de artes visuales, eventos de música. Tenemos algunos libros que están vinculados a la música, a rock sobre todo, entonces tratamos como de tener algunos ejemplares de eso siempre presentes ahí. Y además, yo trabajo como gestor cultural también desde una plataforma que tengo, y junto con unos amigos hemos empezado a crear unos eventos que se llama la Paca de Libros. Aquí Paca, para explicar un poco a los amigos de otros países que nos ven, aquí las pacas son estos paquetes de ropa de segunda mano que se traen de otros países, regularmente de Estados Unidos, y se venden a precios bastante económicos. Entonces nosotros, en sociedad con un centro cultural, el Centro Cultural Banreservas, que pertenece a un banco, hemos empezado a hacer estas especies de miniferias del libro en un salón, sobre todo con la intención de que el lector y el escritor se encuentren esa noche ahí. Casi todos los escritores que invitamos estaban ahí y la gente hablaba con ellos sobre los libros,
se hicieron pequeños eventos de 20 minutos, uno detrás de otro, y fue un evento bastante exitoso dentro de lo que tenemos aquí y que estamos intentando repetir y replicar en otras ciudades. Entonces, aquí funciona mucho el uno crear sus propios espacios e identificar a quiénes te leen y ir directo a donde esa gente. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, básicamente. Bueno, muchas gracias, Reinaldo. Había pensado también en una pregunta bicéfala. Me gustaría que me respondierais a las dos, pero si no queréis o queréis responderme solo a una, que es una pregunta que apunta a los dos grandes, más que problemáticas, yo creo que desafíos de la industria editorial, ¿no? Y que es algo que está en discusión principalmente en los grandes grupos, y creo que de ese debate se excluye a la edición independiente, que es importante que no se excluya, y también ver y pensar en cuáles son sus estrategias. Estoy pensando sobre todo en los temas de sostenibilidad y de tecnología. Sostenibilidad, ya sabéis por dónde voy, por el tema, por una parte, de la impresión bajo demanda, del papel. Justamente estaba Leonora antes hablando del tema del papel con certificado ecológico, ¿no? Toda esta discusión de la tecnología. No solo pienso en la digitalización y en el ebook, sino que también me gustaría que aventurarais cuál es vuestra opinión o cómo veis que se puede relacionar la edición independiente con los nuevos formatos digitales de producción literaria, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en todos los fenómenos de la ciberescritura, de la narrativa transmedia, ¿no? Justamente Reinaldo hablaba de la importancia de lo transmedial, del Wonderbook, de la literatura hecha en Wattpad o en WhatsApp, y por supuesto la gran patata caliente que tiene el sector del libro, que es la introducción de la inteligencia artificial, ¿no? Que además es algo que sabemos que toca la médula, ya no solo del mercado, sino la médula de la epistemología, de la concepción de lo literario, o sea, sobre la que hemos armado la categoría de autor, ¿no? O sea, de quién es la IA, que sabemos que los grandes grupos ya están haciendo experimentos con inteligencias artificiales, con algoritmos, sobre todo con géneros más ligados al policial y a la novela histórica. Y claro, la cuestión es que esto interpela directamente también a la edición independiente por varios motivos. Primero, porque de nuevo puede ser el refugio de lo contracultural, o sea, de la vanguardia, el refugio contra los sesgos coloniales que está teniendo la inteligencia artificial, y que a día de hoy la edición independiente latinoamericana también se puede pensar como una praxis editorial decolonial, porque justamente le da la vuelta al mercado del libro, y ahora vemos que los lectores españoles compran Almadía en España, ¿no? Y entonces esa posición es diferente, pero también a los sesgos de clase, ¿no? Y en eso me gustaría escuchar la opinión de Reinaldo, porque de alguna manera también hay una clase en relación a los usos tecnológicos. ¿Quién tiene las condiciones materiales para desarrollar, pues, la impresión bajo demanda, incluso para llevar a cabo una política sostenible del libro, y que duda cabe la relación con la inteligencia artificial? No sé si quieres tomar la palabra, Reinaldo, tú en primer lugar. Bueno, voy con lo tecnológico primero. En el caso de nosotros, estamos en unas circunstancias bastante complicadas y especiales. Y es que aquí todavía hay una gran brecha tecnológica entre la población dominicana, que es nuestro público. Nosotros en este momento nos sacamos los libros fuera de República Dominicana.
por lo menos de manera impresa. Ahora mismo estamos empezando con el tema de los ebooks y a empezar a hablar de ese tema. Pero nosotros estamos en una circunstancia de atarazo en ese sentido. Yo sé que a mucha gente esto le va a caer mal porque se vende una imagen diferente. Porque hay una gran brecha. O sea, hay gente que tecnológicamente está... Hay sectores que tecnológicamente están al mismo nivel de los países más adelantados del continente, pero hay otros que están atrasados totalmente. Entonces yo creo que es muy importante tomar eso en cuenta en el caso de nosotros. Entonces aquí hay una discusión hace años sobre o sea, aquí se está todavía discutiendo que si el libro electrónico va a desplazar al libro impreso. O sea, que es una discusión que yo creo que ya está superada en la mayoría de los países. Y aquí hay deficiencias, creo que más importante que eso, y es un tema de no solamente de lectoría, sino la comprensión lectora de nuestros niños está en unos niveles, o sea, nosotros hemos tenido un atraso, se han cerrado librerías, se han cerrado editoriales, se han cerrado medios de comunicación, se han cerrado espacios, el nivel de la educación ha bajado muchísimo, el nivel de la calidad. Entonces yo creo que estamos primero centrados aquí, en mi caso particular, en volver de alguna manera a esos números, aunque en el caso muy particular de las librerías, no es que es que el modelo cambió. El modelo cambió. Aquí están empezando a surgir proyectos, por ejemplo, de librerías en plazas comerciales, que hay una persona que tiene 2 sucursales en 2 de las plazas más grandes de la ciudad, en un pasillo de la plaza. Y va muy bien. Es un proyecto que va muy bien. Y las ventas de libros por una cuenta de Instagram, por ejemplo, o de gente que solo vende en eventos. O sea, las cosas han ido cambiando. No es que, lo que pasa es que hay mucha gente que extraña todavía ese modelo de ella sentarse con un librero a tomarse un café, a hablar un sábado en la mañana. Y yo creo que más que hablar de transmedia, de esas tecnologías, aquí primero hay que tratar de recuperar un poquito los niveles de lectoría y los canales de difusión del libro. Yo creo que ahora mismo nosotros estamos centrados en eso, aunque lógicamente estamos siguiendo la conversación, estamos viendo lo que está pasando, porque tal como tú dices, esto va a cambiar totalmente. Es un cambio que va a ser importantísimo. Yo creo que el cambio más importante, no solamente en el libro, sino en la producción intelectual, va a ser el hecho de que una máquina te puede escribir un ensayo de 300 páginas. Y al principio, cuando empezamos a ver el tema del libro electrónico, mucha gente decía, va a desaparecer el libro impreso, ustedes se van a quedar sin trabajo. Digo yo, bueno, pero los libros electrónicos hay que seguir editándolos. Quienes corren peligro son las imprentas en este caso, pero ahora hasta la figura del autor está siendo peligrando, para ser un poco pesimista yo, ¿verdad? O sea, es una cosa que tenemos que mirar, que tenemos que ir viendo, pero nosotros estamos más centrados en recuperar el mercado editorial aquí y la producción sobre todo, que está muy, y la lectoría que está muy, muy baja. Muchas gracias, Reinaldo. Guillermo, la patata Sí. caliente. No sé muy bien ni por dónde empezar. Por un lado, pensando empezando por este tema de la inteligencia artificial y pensando un poco en estos otros lugares desde donde puedan salir textos, ¿no? Seríamos mucho más tradicionales al respecto. Nos gusta mucho más la idea de construir una relación justo por la importancia de estos procesos personales con autores, ¿no? Y justo las historias que hay detrás y esa relación que se construye con las autoras le da todo el sentido, digamos, al trabajo editorial, ¿no? Y creo que pensando justo en estos nuevos espacios para obtener ese tipo de textos, creo que se perdería en gran medida la forma en la que
concebimos los procesos editoriales. Probablemente nuevas generaciones de editores se construyan de otra manera, ¿no? Y con otras perspectivas y apunten hacia otros lugares. Pero en nuestro caso, pues nosotros pensamos que la forma tradicional de construir una relación con los autores y de construir juntos, digamos, un camino editorial, literario, es lo más valioso, que ahí es el punto de partida para construir el catálogo. Bueno, todo lo demás que mencionabas, el Wattpad y estas cosas, de repente, pues también creo que todos los editores tenemos que estar abiertos a encontrar o a buscar también en los lugares no más tradicionales, pues a estos autores o autoras que puedan tener un libro que les pueda gustar. Por otro lado, el tema de la sostenibilidad, nosotros estamos intentando, al final, como sostener un catálogo a lo largo del tiempo, quiero decir que esté vigente en las librerías, es también uno de los temas centrales para la editorial. ¿Cómo logramos que todos los títulos que hemos publicado a lo largo de muchos años sigan estando ahí? ¿Cómo intentamos no ser solo una editorial de novedades? Y por ahí es donde la tecnología, la impresión bajo demanda y estos temas es donde hemos intentado echar a andar una serie de esfuerzos y de proyectos, pero también ha sido muy complejo porque implica una inversión sumamente alta también, ¿no? Hay libros que en términos muy prácticos ya no tenemos los derechos, que hay que renovar, hay que hacer también revisiones nuevamente de esos textos para volverlos a sacar. Entonces se vuelve un tema complejo que tienes que equilibrar con la publicación de novedades, que nosotros estamos sacando alrededor de 12, 15 novedades al año, pero que se vuelven 30 libros porque pues hay que sacar los mismos en México y en España y son doble esfuerzo. El hecho de que sea un mismo libro no significa que sea un solo lanzamiento, ¿no? Entonces implica un doble esfuerzo, doble inversión, dobles procesos, dobles campañas de editorial. Entonces, ahí es donde no hemos logrado encontrar ese equilibrio que nos permita justo dirigir esfuerzos para sostener todo ese catálogo a través de estas tecnologías y seguir sosteniéndote en un mercado que demanda novedades constantemente, ¿no? Y más ahora, digamos, que tenemos un pie en España y otra posibilidad de trabajo en Argentina. Entonces, en efecto, coincido contigo que probablemente sean los dos más grandes desafíos, ¿no? Pero creo que justo ahí se va a ver una bifurcación entre quienes mantengan, digamos, como un proceso tradicional de edición y aprovechen herramientas tecnológicas para llegar a más lectores, porque coincido con lo que decía Luis, es la esencia, digamos, como un poco de todas las editoriales. Y por otro lado, quienes construyan ese perfil o ese catálogo editorial desde estas otras plataformas. Creo que va a haber cambios importantes en los próximos años, ya veremos qué pasa. Pues era la última pregunta. Creo que nuestros dos invitados han dejado patente que el futuro del mercado del libro es de la edición independiente. Yo lo tengo clarísimo, y de la edición independiente también latinoamericana, porque van a ser finalmente los garantes, vais a ser los garantes de la biodiversidad, de la inclusión, de la sostenibilidad, y la sostenibilidad no solo material, sino también estética y simbólica, y de la inclusión, ¿no? Y sobre todo lo más importante para una crítica o un crítico literario, del valor, el garante de la vanguardia, de la experimentación estética. Muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer. Y bueno, no sé si podemos pasar la palabra o no, Guillermo, si alguien tiene alguna duda. Guillermo, perdón. Gustavo, no sé. Sí, bueno, muchas gracias Ana, muchas gracias Guillermo y Reinaldo por este momento que nos han hecho pasar con temas tan interesantes y abriéndonos un poco hacia lo que va a ser el futuro de la edición independiente en América Latina. Aquí estoy con Clio Mendoza, que está escuchando a su editor. Clio es una de las autoras de Almadía y autora de una novela estupenda que se llama Furia, y también de varios libros de poesía, y ella está aquí escuchando a su editor con nosotros, porque esta tarde a las 4:30 se dicen hola. Esta tarde a las 4:30 Clio tiene un conversatorio aquí en este workshop con Rodrigo Blanco Calderón, así que van
a conversar un poco sobre la literatura emergente en América Latina hoy. Bien, muchísimas gracias a los tres de veras y bueno, espero que se puedan conectar esta tarde para escuchar a Clio y a Rodrigo también. Hasta muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Sí, les recuerdo antes de que nos despidamos completamente que a la 1 y les voy a decir cuánto, a la 1:10 estaremos reconectándonos con la mesa redonda sobre las agencias literarias que será llevada por Jorge Locane de la Universidad de Oslo y que contará con la presencia de María Lynch y de Pau Centellas, dos agentes de Barcelona, que además llevan un hermoso catálogo latinoamericano. Los esperamos entonces a la 1:10 para continuar con este foro. Ahora nos vamos simplemente a almorzar, pero ya regresamos. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Gustavo, ha sido un placer. Luis y Guillermo. Gracias, Ana. Muchas gracias. Gracias, Luis. Hasta luego.